Después de jubilarme, me mudé a la casa de mi hijo. Todos los días, a la 1 de la madrugada, veía a mi nuera irse a bañar. Por curiosidad, eché un vistazo, y lo que vi en el baño me asustó tanto que tuve que llamar a la policía. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Después de jubilarme, la casa en Guanajuato se volvió tan vacía que daba frío. Por eso, cuando Hugo, mi único hijo, me propuso irme a vivir con él y su esposa en Guadalajara, no dudé ni un segundo. Su departamento estaba en el piso 12 de un edificio de lujo, con ventanas que daban a toda una ciudad llena de luces brillantes. Pensé que sería el comienzo de una vejez tranquila. Mi nuera, Irene, era una chica perfecta en todos los sentidos. Era bonita, dulce, y siempre me trataba con un respeto sincero. Al ver cómo cuidaba de Hugo, sentía el corazón reconfortado. Le agradecía en silencio a Dios por haberle dado a mi hijo una esposa tan buena. Hasta que todo empezó la tercera noche. Un sonido borroso me sacó del sueño. Era el ruido del agua corriendo. Entreabrí los ojos y miré el reloj digital que Hugo había puesto en la mesita junto a mi cama. Los números rojos brillaban en la oscuridad. Era la 1 en punto de la madrugada. Me senté y afiné el oído. El sonido del agua venía del baño común en el pasillo. Seguramente uno de los dos se había despertado. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado, lo justo para que se formara una rendija. Bajo la tenue luz del pasillo, vi la silueta de Irene, envuelta solo en una toalla, entrando en silencio al baño. Cerré la puerta sin pensar mucho. Tal vez había trabajado hasta tarde y por eso se estaba bañando a esa hora. Volví a acostarme, me tapé y me dormí de nuevo. Pero luego, la cuarta noche, y también la quinta, ese sonido volvió a repetirse, exactamente a la misma hora, como si fuera un reloj programado. Justo a la 1 de la madrugada, otra vez se oía correr el agua. Una pequeña inquietud empezó a instalarse en mí. El fin de semana, mientras desayunábamos todos juntos, decidí mencionarlo. Mientras Irene cortaba una manzana con cuidado, le hablé con el tono más suave que pude. Irene, mamá ha notado que te bañas muy tarde. A esa hora es fácil resfriarse, no es bueno para la salud. El cuchillo en su mano se detuvo. Me miró con sus ojos grandes, primero con sorpresa, luego me sonrió con una expresión de disculpa. Sí, mamá. Perdón si la desperté. Es que últimamente he aceptado algunos trabajos de diseño online para clientes del extranjero. Como tienen otro uso horario, tengo que quedarme despierta para hablar con ellos. Y cuando termino, estoy tan agotada que necesito bañarme para despejarme. Voy a tratar de organizarme mejor para dormir más temprano. La explicación parecía lógica y comprensible. Hugo, que estaba sentado al lado, también asintió. Mi esposa es muy trabajadora, mamá. Siempre quiere ayudarme con los gastos. Al escucharlos, se me fue la inquietud. Hasta me sentí un poco culpable por haber dudado de ella. Asentí con una sonrisa amable. Sé que eres trabajadora, pero también tienes que cuidar tu salud, hija. Pero la promesa de Irene pareció desvanecerse con el agua. Esa noche, y las que siguieron, el sonido de la regadera volvió a escucharse puntual a la 1. Ya no era un ruido cualquiera. Se había convertido en una obsesión. Una gran incógnita que golpeaba mi mente cada noche. ¿Por qué habría mentido sobre algo tan pequeño? Una semana después de esa conversación, otra vez me despertó ese sonido familiar. Esta vez, la curiosidad venció cualquier temor. No podía volver a dormir con tantas dudas en la cabeza. Me levanté con cuidado, sin ponerme las pantuflas para no hacer ni el más mínimo ruido. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo una débil luz de la calle entraba por la gran ventana al fondo. Caminé en puntitas hacia el baño. Cuanto más me acercaba, más claro oía el agua. Pero había algo raro. No era el sonido de la regadera, sino más bien como el del grifo del lavabo. El corazón me empezó a latir con fuerza. La puerta del baño no estaba cerrada del todo, solo entornada.
Una tenue luz azulada se filtraba por la rendija de la puerta, parpadeando como la de una pantalla electrónica. Contuve la respiración, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Me acerqué lentamente, muy despacio, y miré por la rendija. Y entonces, la escena que vi me dejó la sangre helada. Irene no se estaba duchando. Estaba de pie frente al espejo grande, completamente desnuda. El agua del grifo seguía corriendo, probablemente para crear un sonido de distracción. No sostenía la regadera, sino que tenía el celular en alto, cuya pantalla proyectaba esa luz fantasmal sobre su rostro hermoso. Del teléfono salía la voz de un hombre desconocido, grave y repugnante. No logré captar toda la conversación, pero algunas palabras obscenas y peticiones enfermizas se colaron en mis oídos. Lo que más me horrorizó no fue la voz del hombre, sino la actitud de Irene. No mostraba miedo, indignación ni parecía obligada. Al contrario, una sonrisa provocativa se dibujó en sus labios. Se pasó la mano por un mechón de cabello aún húmedo, mordió suavemente su labio y respondió en voz baja con frases tan insinuantes que yo, una mujer que ya ha vivido más de la mitad de su vida, jamás imaginé que una esposa, una nuera decente, pudiera pronunciar. Sentí un nudo en la garganta. Las náuseas me subieron desde el estómago. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Las piernas me flaquearon. Me tambaleé hacia atrás y choqué contra la pared fría. No pude quedarme un segundo más ahí. Me di la vuelta y corrí a mi habitación como alma que lleva el diablo, cerrando la puerta con llave. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada en la puerta, temblando de pies a cabeza. En la oscuridad del cuarto, la imagen que acababa de ver se repetía una y otra vez como una película de terror. El rostro angelical de Irene, su sonrisa provocativa y esas palabras asquerosas, mi nuera. El modelo de esposa perfecta ante mis ojos y los de la sociedad, a quien mi hijo amaba y confiaba plenamente, lo estaba engañando de la manera más descarada y horrible. El amanecer asomaba por la ventana tras una noche en vela. Me miré al espejo, una anciana con ojeras profundas por el insomnio, el rostro demacrado y el cabello revuelto me devolvía la mirada. Tenía que bajar, enfrentarla, fingir que no había pasado nada. Cuando llegué al comedor, el olor a pan tostado y el goteo del café recién hecho me dieron la bienvenida. Irene ya estaba ahí, vestida con un conjunto beige elegante, el cabello recogido, colocando un florero con lirios blancos en el centro de la mesa. Al verme, se giró y me sonrió como si nada, radiante como el sol de la mañana. «Ya se despertó, mamá. Siéntese. Le preparo un té de jengibre calentito. ¿Sí? Se le ve cansada. ¿No durmió bien anoche?» Ese interés fingido me dio escalofríos. Tenía la garganta seca. Quise gritarle en la cara, volcar la mesa y mostrarle al mundo su verdadera cara. Pero no podía. No tenía nada en mis manos. Solo el recuerdo aterrador de lo que vi. Negué con la cabeza, forzando una débil sonrisa. Mi voz salió ronca. «Gracias, hija. Debe ser que no me acostumbro a dormir en un lugar nuevo». Me senté y traté de tragar unos bocados de pan tostado. La comida en mi boca de pronto me supo insípida, como ceniza. Solo quería alejarme de ahí, de su sonrisa, de su mirada. Puse como excusa que me sentía algo cansada y pedí permiso para regresar a mi habitación. Cerca de las 10 de la mañana, mientras estaba sentada en la cama sin saber qué hacer, escuché la voz de Irene hablando por teléfono en la sala. Ya no era la voz dulce y suave de siempre, sino un tono apresurado, con enojo y mandón. «Sí, ya lo sé. ¿Por qué tan de repente? Está bien, voy para allá. Ya voy, espérame un poco». La llamada terminó abruptamente. De inmediato, oí sus pasos apurados, el tintinear de las llaves del coche. Me gritó desde la sala, con ese tono alegre de siempre. «Mamá, voy al súper a comprar unas cositas frescas para la cena. Escuché que hoy tienen salmón buenísimo. ¿Quiere que le traiga algo?» Todavía no había respondido cuando la puerta principal se cerró de golpe. Su prisa solo aumentó mis sospechas. Salí de mi habitación con la intención de servirme un vaso de agua para calmar el dolor de cabeza. Al pasar por el comedor, mi mirada se detuvo en una silla. La bolsa de mano beige de cuero de marca, la que Hugo le regaló a Irene por su aniversario, seguía ahí.
¿Tan despistada estaba como para olvidar su bolso? ¿O tenía tanta prisa que no pensó en nada más? Por reflejo, pensé en llevarle el bolso cerca de la puerta para que lo viera apenas regresara. Pero en cuanto lo levanté, algo pesado, envuelto con cuidado en papel aluminio, cayó al suelo de azulejo con un clac seco. Me sobresalté y miré hacia abajo. Un paquete rectangular, que no parecía más que una pastilla grande de jabón. La curiosidad me invadió, me impulsó. Miré a mi alrededor. La casa estaba completamente en silencio temblorosa. Me agaché a recoger el paquete. Era pesado y duro. Con cuidado, comencé a desenvolver el papel aluminio, capa por capa. Lo que apareció me dejó sin palabras. Era un fajo de billetes grueso, puros de 500 pesos, nuevos, envueltos con una banda elástica dorada. Jamás en mi vida había visto tanto efectivo junto. Una ama de casa común, que va al súper a comprar unos pescados, unas verduras, jamás cargaría tanto dinero encima, ni lo escondería con tanto esmero. El corazón me latía con fuerza. Cuando me disponía a volver a envolver el fajo para dejarlo donde estaba, noté un papelito doblado en 4, bien metido entre los billetes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Saqué el papel y lo abrí lentamente. La letra era desordenada, escrita con prisa con bolígrafo azul. VIP, 23 horas viernes, solo al aire, sin contacto. Cliente pide 3 personas. Palabras sueltas, como un código, pero para mí tenían un impacto devastador. Al aire, ¿no era eso lo que vi anoche? 23 horas, es decir, las 11 de la noche. ¿3 personas? Dios mío, ¿acaso no estaba sola? De pronto un recuerdo doloroso del pasado regresó, tan nítido como cruel. Esa forma de esconder el dinero. El papel aluminio, el lugar insospechado. Mi exmarido hacía exactamente lo mismo. En aquel entonces, él también solía ocultar el dinero que ganaba de sus negocios turbios de esa manera, antes de abandonarme a mí y a nuestro hijo por otra mujer rica. La sensación de traición, el asco por esos secretos sucios que creí haber enterrado tantos años atrás, resurgieron con fuerza, estrujándome el corazón. Me mareé. Casi me desplomé en el suelo. La historia se repetía de forma despiadada y esta vez la víctima era mi amado hijo. Justo en ese instante, el ding del ascensor sonó desde el pasillo, anunciando que alguien subía. Me sobresalté como si me hubieran dado una descarga eléctrica. ¡Era Irene! ¿Cómo es que regresó tan rápido? Presa del pánico, envolví el fajo y el papelito en el papel aluminio lo mejor que pude, intentando alisarlo. Lo metí de nuevo en el bolso, lo coloqué sobre la silla en el mismo lugar exacto. Mis manos seguían temblando. El sudor frío me corría por la nuca. La puerta principal se abrió. Irene entró, sin ninguna bolsa de supermercado en las manos. Al verme de pie junto a la mesa, sonrió. Una sonrisa tan natural que daba miedo. ¡Ay, qué cabeza la mía! Olvidé el bolso. Por suerte me acordé a tiempo. Caminó con calma, tomó el bolso sin sospechar nada. Luego me miró, entrecerrando los ojos. «Mamá, ¿qué tiene? Su cara no se ve muy bien. ¿Quiere que le traiga una pastilla?» Solo pude negar con la cabeza, la voz entrecortada. «No, no pasa nada. Creo que es solo la presión baja. Descansando un rato ya se me pasa». La vi alejarse hacia su habitación, con el corazón hundido como una piedra. El secreto de mi nuera, ahora lo sé con certeza, no era simplemente una aventura a escondidas, era algo mucho más oscuro, complejo y aterrador. Aquella noche, Irene preparó una cena abundante. Actuando a la perfección como la esposa ideal, no dejaba de servirme a mí y a mi hijo los mejores trozos de pescado. «Coma más, suegrita. El salmón es buenísimo para la salud de los adultos mayores». «Mira, amor, hoy dejé la piel del pescado crujientita». Sonreía y charlaba alegremente sobre el trabajo de Hugo en la empresa. Hablaba de los planes familiares para el fin de semana. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso de ella ahora me hacían sentir como si me clavaran agujas en la piel. Traté de tragar ese trozo de salmón grasoso mientras en mi mente solo aparecían los fajos de billetes envueltos en papel aluminio y las palabras garabateadas en ese papel,
¿Con qué dinero sucio se había construido esta fachada perfecta? Mi silencio inusual al final llamó la atención de Hugo. Dejó los palillos sobre la mesa y me miró con preocupación. «Mamá, ¿se siente mal? ¿No le gusta la comida? ¿Quiere que le diga a Irene que prepare otra cosa?» Me sobresalté. Negué rápidamente con la cabeza y forcé una sonrisa cansada. «No, está riquísimo, hijo. La comida de Irene siempre está rica. Debe ser que estoy un poco cansada. Últimamente el cambio de clima me ha tenido algo indispuesta. Solo quiero descansar temprano». Me excusé para ir a mi habitación a las 9 de la noche, diciendo que necesitaba dormir. Pero, ¿cómo iba a dormir? Esta habitación de pronto se había convertido en mi cárcel, y yo era la única prisionera que sabía que el monstruo se escondía justo detrás de esa puerta. Me senté en la cama a oscuras, con los oídos atentos a cada sonido. Escuché el televisor en la sala, las risas de Hugo e Irene comentando algún programa de comedia. La risa cristalina de ella retumbaba en mis oídos como si me taladrara. Luego los escuché desearse las buenas noches y cerrar la puerta de su cuarto. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, sofocante. Miré fijamente el reloj digital. Los números rojos avanzaban segundo a segundo de forma lenta, como burlándose de mi paciencia. Medianoche, 12:30, 12:45. Y entonces, justo a la 1 de la mañana, como si fuera un reloj programado al segundo, escuché un leve clic proveniente del cuarto de la pareja. La puerta se abrió. Después, unos pasos suaves como los de un gato, casi imperceptibles si no ponía toda mi atención, se dirigieron directo al baño. Y por fin, ese sonido familiar volvió a escucharse. El agua corriendo. Pero esta vez yo ya estaba preparada. Ya no era la anciana asustada y confundida de la noche anterior. Una determinación fría se había apoderado de mí. Me quité las pantuflas y las dejé suavemente en el suelo para no hacer ruido. Conocía bien la estructura de esta casa. Recordé que la tercera tabla del piso, contando desde la puerta de mi cuarto, siempre crujía al pisarla. La evité con cuidado y me moví en la oscuridad como una sombra. Esta vez tenía otro plan. No iba a mirar por la rendija de la puerta. No tenía el valor para ver esa escena otra vez, y tampoco era necesario. Lo que necesitaba ahora era información, pruebas. Me escondí en la esquina del pasillo, un punto ciego perfecto, desde donde podía oír claramente todo lo que pasaba en el baño sin correr el riesgo de ser vista. La voz del hombre de la noche anterior volvió a escucharse desde el teléfono, pero esta vez ya no sonaba burlón, sino molesto, con un tono áspero. «¿Este nuevo lote? No es como el anterior. Las chicas están muy verdes, no saben cómo tratar a los clientes. Tienes que entrenarlas mejor o vamos a perder todos los contactos». Sentí el estómago darme vueltas. ¿Lote? ¿Entrenar? Entonces escuché la voz de Irene. Su tono seguía siendo dulce como la miel, pero cada palabra era afilada como un cuchillo, cargada de cálculo y poder. «Tranquilo, yo sé lo que tengo que hacer. Apenas están empezando, por eso andan perdidas. Déjame moldearlas unos días y ya verás. Mi mercancía siempre es de primera». Dios mío, no estaban hablando de ropa, ni de cosméticos, ni de ningún objeto inanimado. Estaban hablando de personas, de chicas jóvenes. Y mi nuera, ella no era una víctima manipulada. Ella era la cabecilla, la que formaba, la jefa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aterrada, di un paso atrás y me di la vuelta para correr a mi cuarto. Y justo en ese momento, una pequeña luz tenue que venía del enchufe al final del pasillo, justo al lado de donde yo estaba parada, llamó mi atención. Entrecerré los ojos para ver mejor. Era un celular que se estaba cargando. Me acerqué poco a poco, con el corazón desbocado, y en cuanto lo vi, lo reconocí. La funda rosada con la imagen de Hugo e Irene sonriendo el día de su boda. Ese era el celular que ella usaba todos los días, el que usaba para llamarme, para tomar fotos de la comida, para ver redes sociales. Toqué suavemente la pantalla. Se encendió. La imagen de bloqueo era una foto de ellos dos abrazándose felices en la playa. Y lo más importante, no tenía contraseña. Solo hacía falta deslizar el dedo para desbloquearlo. Un celular completamente limpio, listo para que cualquiera lo viera.
Un rayo cruzó por mi mente, un pensamiento que casi me cortó la respiración. Si ese celular estaba aquí, entonces el que Irene estaba usando en el baño era otro celular, un celular secreto. Justo cuando comprendí eso, el sonido del agua en el baño se detuvo abruptamente. El silencio repentino hizo que el corazón casi se me saliera del pecho. Estaba por salir. Sin pensarlo, corrí a mi cuarto. Casi me lancé dentro y apenas logré cerrar la puerta de golpe justo cuando escuché el clic seco del pestillo del baño abriéndose. Contuve la respiración, inmóvil tras la puerta de mi habitación, escuchando los pasos de Irene pasar con suavidad, hasta desaparecer tras la puerta de su cuarto. Me apoyé contra la puerta, jadeando, con el camisón empapado en sudor. El secreto era mucho más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de un hombre, de llamadas a medianoche o de fajos de dinero sospechoso. Era todo un sistema disfrazado con astucia, usando 2 teléfonos, uno para la vida de esposa ejemplar y dedicada, y otro para el mundo oscuro de la 1 de la madrugada. A la mañana siguiente me desperté con un solo objetivo. Tenía que encontrar ese segundo celular. Era la llave de todos los secretos, la única prueba del infierno al que me estaba enfrentando. No podía hablar con Hugo solo con palabras, con lo que había escuchado entre sombras. Mi hijo amaba a su esposa. Jamás me creería si no le mostraba una prueba irrefutable. Ese desayuno fue el mayor reto actoral de mi vida. Fingí estar cansada pero un poco mejor. Comí despacio e incluso halagué los huevos fritos de Irene. Pero por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que crear una oportunidad, un momento lo suficientemente largo para quedarme sola en casa, y entonces, como si el cielo me echara una mano, esa oportunidad llegó por sí sola. Mientras recogía los platos, Irene anunció con voz alegre: «Mami, Hugo, hoy voy al supermercado Megamart en el distrito de al lado. Escuché en las redes que llegó un lote nuevo de mariscos frescos de Japón. Buenísimos. Esta noche quiero preparar una cena especial para toda la familia». Me alegré en silencio. El corazón me dio un vuelco. El Megamart está en el distrito 7. Conozco ese lugar. Aunque no haya tráfico, el viaje de ida y vuelta toma al menos 1:30 o casi 2 horas. Sumando el tiempo para escoger y comprar, tendría al menos 2 horas libres, más que suficiente. Después de que Hugo besó a su esposa y salió apurado al trabajo, Irene también se fue al mercado con su bolso. Antes de cruzar la puerta, todavía se giró y me dijo con una voz llena de ternura: «Mami, descanse, ¿sí? No haga ningún esfuerzo, ya regreso». La puerta se cerró y el sonido del motor del coche de Irene se fue apagando poco a poco, hasta desaparecer por completo entre el bullicio de la ciudad. Inmediatamente me puse en acción. Ya no era una madre anciana y débil, sino alguien que corría contra el tiempo para salvar a su hijo. Lo primero que hice fue ir hacia la puerta principal y echar el cerrojo de seguridad. Luego, corrí todas las cortinas del salón, transformando el departamento luminoso en un espacio tenue, asegurándome de que ninguna mirada curiosa del exterior pudiera ver hacia adentro mi objetivo, el dormitorio de la pareja. El lugar más privado y también el más ideal para esconder un secreto aterrador. Respiré hondo y empujé la puerta para entrar. La habitación aún conservaba el suave aroma del perfume de Irene. Empecé por lo más grande, el armario. Revisé una por una las pilas de ropa perfectamente dobladas. Inspeccioné todos los bolsillos de los abrigos. Volteé los jeans del revés. No encontré más que caramelos de menta o algunos recibos viejos. Me arrodillé, usé la linterna del celular para revisar debajo de la cama y luego reuní toda mi fuerza para levantar el pesado colchón. Nada. Solo polvo y silencio. El tiempo pasaba y yo sentía que me quemaba por dentro. El sudor comenzó a correr por mi frente. Cambié de objetivo. Las 2 mesas de noche. En la de Hugo solo había unos libros de economía, unos lentes de lectura y un cargador portátil. Todo limpio. Contuve la respiración y abrí el cajón del lado de Irene: cosméticos, cremas, algunas revistas de moda, una cajita de joyas. Todo parecía perfectamente normal y ordenado. Estaba al borde de la desesperación. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si se había llevado ese teléfono consigo? No podía ser, era demasiado riesgoso. Tenía que estar escondido aquí,
en algún sitio que no había considerado aún. Mientras rebuscaba frustrada, mi mano se deslizó hasta el fondo del cajón, más allá de los frascos de crema. Mis dedos tocaron algo rectangular, liviano, con una textura rugosa de cartón. Lo saqué. Era una caja de pañuelos, de esas cuadradas, pero al agitarla no hizo ningún sonido. Estaba completamente vacía. Por reflejo iba a tirarla a la basura, pero algo me detuvo. Una pregunta me atravesó la mente. ¿Por qué guardar una caja vacía en el fondo del cajón en lugar de tirarla? El corazón empezó a latirme con fuerza. Con cuidado, usé la uña para levantar la tapa plástica de la caja. Dentro, forrado con el último pañuelo para amortiguar golpes, había un teléfono inteligente completamente negro, de un modelo extraño, sin funda. Ahí estaba. Mis manos temblaban visiblemente. Lo saqué, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Presioné el botón de encendido en el costado, la pantalla se iluminó. Contuve la respiración, rezando para que no tuviera contraseña. Y entonces apareció el fondo de pantalla. Aplastando de un golpe todas mis últimas esperanzas, era Irene. Vestía un conjunto de encaje casi transparente, posando de forma provocativa sobre un sillón tapizado en terciopelo rojo oscuro. Su mirada era seductora, los labios entreabiertos en una mueca sugerente, muy distinta a la imagen inocente y dulce que mostraba a diario. Pero lo que me hizo retroceder un paso del horror fue el cartel de neón en tonos rosa y púrpura colgado en la pared detrás de ella. Las luces formaban una frase hipnótica: el paraíso. Con manos temblorosas, deslicé la pantalla para desbloquear. Mis plegarias fueron escuchadas. No tenía contraseña. En su interior no estaban las aplicaciones de siempre como Facebook o Instagram. En su lugar, había una serie de iconos extraños, llenos de insinuaciones. Una máscara de carnaval, unos labios rojos, una mariposa nocturna con las alas desplegadas. Toqué el icono que parecía una galería de fotos. Cientos de imágenes y videos aparecieron, y mis ojos se nublaron. No solo estaba Irene, había muchas otras chicas jóvenes, algunas con rostros tan juveniles que parecían estudiantes universitarias. Todas vestían y posaban de forma similar en esa habitación con el letrero que decía Paraíso Celestial. Con las manos temblorosas, abrí una aplicación de mensajería con un icono de máscara. Aparecieron decenas de conversaciones con nombres codificados de manera profesional. Cliente VIP 01, hermano SG, magnate Q7. El contenido era una serie de negociaciones descaradas, agendas detalladas al minuto y solicitudes retorcidas y enfermizas que ni siquiera me atreví a leer completas. Estaba tan sumida en el shock que no me di cuenta del ruido familiar del motor de un coche que subía desde el estacionamiento del edificio. Irene había vuelto. Sentí un pánico absoluto. ¿Por qué regresaba tan temprano? Miré el reloj. Apenas había pasado poco más de una hora. No tenía tiempo para pensar. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Apagué rápidamente el celular manteniendo presionado el botón de encendido. Lo puse de nuevo en la caja de pañuelos y la metí en su sitio original, en la esquina del cajón. Me esforcé por colocar los frascos de cosméticos tal como estaban y cerré el cajón. Salí corriendo del dormitorio, me metí a la cocina, agarré un vaso de agua y fingí que estaba bebiendo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La puerta principal se abrió. Irene entró cargada de bolsas y dijo alegremente: «Mamá, ya llegué. Hoy tuve suerte. Las calles estaban libres. No hubo nada de tráfico». Traté de que no se me derramara el agua del vaso. Me volteé y la miré. Vi su sonrisa radiante. Y no pude evitar pensar en las imágenes repulsivas y las negociaciones sucias que acababa de ver en ese teléfono. Yo sabía que la persona frente a mí no era una nuera. Era un demonio disfrazado de ángel. Esa tarde estuve como ausente. Cerré la puerta de mi habitación con llave, me senté inmóvil al borde de la cama. Sabía que no podía actuar sola. Esta carga era demasiado grande, esta verdad demasiado espantosa para que una vieja como yo la llevara sola. Tenía que hablar con Hugo, costara lo que costara. Tenía que contarle a mi hijo, él era el esposo de Irene. Tenía derecho a saber con quién estaba viviendo.
Tenía que saber cómo la mujer que amaba con todo su ser pisoteaba su amor y su confianza. Decidí esperar a la noche, después de la cena, cuando Irene ya estuviera en su cuarto. Necesitaba un espacio completamente privado, solo entre madre e hijo. Tenía que mirarlo a los ojos y decirle todo. Esa noche, Irene cocinó una cena llena de mariscos frescos, tal como había prometido. El olor a langosta asada con mantequilla y ajo llenaba toda la casa, pero a mí solo me daban náuseas. No paraba de contarle a Hugo cómo había tenido la suerte de comprar los mejores camarones del supermercado, que había tenido que empujarse entre la gente para conseguir los más frescos. Representaba su papel de esposa perfecta, sin fallar en nada. Yo no pude comer casi nada. Solo me senté allí, viendo cómo Irene ponía delicadamente un trozo de carne de camarón blanco en el tazón de mi hijo. La imagen de ella en esa lencería provocativa sobre el sofá de terciopelo rojo se superponía con la de la esposa ejemplar sentada frente a mí. Ese contraste repugnante me revolvía el estómago. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no vomitar ahí mismo, en la mesa. Al ver mi cara pálida y que solo bebía agua, Hugo me preguntó preocupado. No tuve más opción que mentirle, decir que tenía indigestión, y pedí permiso para irme a descansar, dejándoles el espacio a los dos. Necesitaba conservar energías, prepararme mentalmente para la batalla que se acercaba. Esperé. Me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos del televisor, las risas y las voces de ellos. Esperé como 1 hora, hasta que escuché a Irene desearle buenas noches a Hugo y el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Había llegado el momento. Respiré hondo, abrí la puerta de mi habitación y salí al salón. Hugo estaba solo en el sofá, viendo las noticias deportivas con atención. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, haciéndolo ver joven y despreocupado. Me dolía el corazón al pensar que estaba a punto de destruirle esa paz. Tomé el control remoto de la mesa y apagué el televisor de golpe. Hugo se sobresaltó y volteó sorprendido. «¿Mamá? ¿No estabas dormida? Pensé que estabas cansada». Me senté en la silla frente a él. Traté de que mi voz no temblara, pero el corazón me latía como un tambor. «Hugo, necesito hablar contigo. Es algo muy, muy serio». La sorpresa en el rostro de Hugo fue dando paso a la atención. Se enderezó. «¿Qué pasa, mamá?», y empecé a contarle. Le conté con toda la sinceridad y el dolor de una madre. Le hablé del sonido del agua a la 1 de la mañana, de las noches en vela por la preocupación. Le hablé de aquella vez que la vi por casualidad haciendo una videollamada extraña en el baño. Le conté sobre el bolso que se dejó olvidado, el fajo de billetes y el papel con mensajes enigmáticos. Al principio, Hugo escuchaba, pero su expresión fue pasando de la sorpresa a la incredulidad, luego a la molestia y finalmente al enfado. Empezó a moverse inquieto en la silla. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Seguro viste alguna serie policial y te pusiste a imaginar cosas, ¿no? Irene trabaja online, con diferencia horaria, ya te lo expliqué». «No es imaginación», afirmé levantando la voz. «Esta mañana encontré un segundo celular de ella. Estaba escondido dentro de una caja de pañuelos vacía en la mesa de noche». Describí con detalle todo lo que había visto. El fondo de pantalla repugnante, las fotos de Irene con otras chicas, el nombre «Paraíso Secreto» y los mensajes horribles de negociación. Hugo se paró de golpe. Movió la mano como para hacer a un lado todo lo que yo decía. «Ya basta, mamá. Estás yendo demasiado lejos. ¿Odias tanto a Irene? No tienes pruebas. Solo estás repitiendo lo que crees que viste. ¿Dónde está ese celular? ¿Tomaste fotos? ¿Grabaste algo? ¿O solo estás inventando todo esto?». En ese momento entendí mi error fatal. En medio del pánico por miedo a que Irene lo descubriera, no pensé en tomar capturas de pantalla ni copiar nada. Mis palabras, aunque verdaderas, ahora eran solo eso, palabras sin evidencia. Nuestra discusión fue subiendo de tono. Yo trataba de convencerlo y él no paraba de defender a su esposa. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió. Irene salió envuelta en una bata de seda ligera, con el cabello suelto sobre los hombros. Se frotó los ojos, con una expresión de sueño y desconcierto que parecía perfectamente genuina.
¿Qué pasa, amor? ¿Por qué están discutiendo tan fuerte a esta hora? Hugo se giró bruscamente hacia su esposa. En medio de su enojo y frustración, le resumió todo lo que yo había dicho, con palabras duras y llenas de sarcasmo. Irene se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par y poco a poco, las lágrimas empezaron a brotar, una tras otra. Me miró, no con odio, sino con una mezcla de dolor y miedo. Su actuación fue impecable. Comenzó a sollozar. Las lágrimas caían sobre su bata. Mamá, ¿cómo puedes decir algo así de mí? ¿Qué he hecho mal? Yo sabía que desde el principio no te caía bien, pero nunca imaginé que me odiaras tanto como para inventar cosas tan horribles para hacerme daño, para separarnos. Corrió hacia Hugo, lo abrazó del brazo y escondió el rostro en su hombro mientras lloraba desconsoladamente. Mi amor, tengo miedo. ¿Qué hago ahora? ¿Quieres que me vaya un tiempo para que tu mamá esté tranquila? Al verla llorar tan desconsoladamente, la rabia de Hugo estalló. Le quitó el brazo a Irene de encima y se volvió hacia mí. Ya no era el hijo dulce y respetuoso de siempre. Sus ojos estaban rojos, ardiendo de decepción y furia. Pronunció cada palabra como una puñalada directa a mi corazón. Mamá, mira lo que hiciste. No puedo creer que seas capaz de tanta crueldad. Pensé que habías venido a vivir con nosotros para que estuviéramos unidos como familia, pero no, viniste a destruirla. Señaló directamente hacia la puerta principal, con una voz fría como el hielo. No quiero escuchar ni una palabra más. Haz tus maletas y sal de mi casa de inmediato. ¡Ahora! Mis oídos zumbaban. Mi mundo se vino abajo. Miré a mi hijo, el hijo que llevé en mi vientre, y ahora me estaba echando de su casa por una mujer mentirosa. Eché un vistazo a Irene. Ella seguía escondida detrás de Hugo, con los ojos hinchados por el llanto, pero entre los dedos que le cubrían el rostro, vi cómo se curvaba ligeramente la comisura de su boca en una sonrisa triunfante, una sonrisa que solo yo pude ver. No dije nada más. El orgullo de una madre había sido herido hasta lo más profundo. Volví a mi habitación en silencio y metí a toda prisa unas cuantas mudas de ropa en una pequeña maleta. No derramé ni una lágrima, tal vez porque el dolor era tan grande que se había convertido en piedra. Al pasar por la sala con mi maleta, Hugo no me miró. Estaba abrazando fuertemente a Irene, consolando a su pobre y desdichada esposa. La puerta del departamento se cerró de golpe tras de mí. Ese golpe fue como un martillazo final. Salí del vestíbulo del edificio lujoso, el lugar que hasta hacía unos minutos había sido mi hogar. El viento nocturno de Guadalajara me azotó el rostro, frío y afilado como cuchillas invisibles, haciéndome encogerme dentro de mi delgado abrigo. La ciudad brillaba de noche con sus luces, pero para mí, en ese momento, era solo un espacio inmenso y ajeno. Me quedé parada en la acera, apretando con fuerza el asa de mi vieja maleta. No tenía a dónde ir. Mis amigas más cercanas vivían en Guanajuato, a cientos de kilómetros de distancia. En mi bolso solo quedaban unos billetes arrugados, apenas suficientes para un corto viaje en taxi. Pero, ¿a dónde? ¿A una pensión barata para pasar la noche llorando? Mis pies comenzaron a moverse por sí solos, sin rumbo, cansados. Caminé y caminé por calles casi desiertas. Las luces amarillentas de los postes alargaban mi sombra sobre el asfalto, una sombra solitaria, tambaleante y patética. Las lágrimas, que hasta entonces había contenido por orgullo, comenzaron a caer sin freno. No lloraba por haber sido echada a la calle como una mendiga, lloraba por mi hijo. La ceguera de Hugo, la fe ciega que le tenía a ese monstruo, era el puñal más doloroso clavado en el corazón de una madre. No sé cuánto tiempo caminé, hasta que mis piernas ya no pudieron más y el hambre me retorcía el estómago. Me detuve frente a un callejón tranquilo. Allí, una vieja cafetería seguía encendida, emitiendo una luz cálida en medio de la noche helada. Levanté la vista hacia el letrero de madera descolorido. Los recuerdos me invadieron como una avalancha. Era la cafetería El Rincón, donde, muchos años atrás, cuando Hugo aún era un estudiante universitario en esta ciudad, cada vez que yo venía desde el pueblo a visitarlo, solíamos pasar por aquí.
Aún recordaba perfectamente la mesa en la esquina donde él me contaba entusiasmado sus planes para el futuro, su sueño de convertirse en un gran arquitecto. El aroma familiar del café recién molido me golpeó la nariz, fuerte y punzante, intensificando el dolor en mi pecho. Empujé la puerta y entré. El lugar estaba vacío, solo se oía un suave jazz saliendo de un viejo parlante. Pedí una taza de té caliente, con la esperanza de que su calor aliviara un poco el frío que ya se me había metido hasta los huesos. Elegí una mesa escondida en un rincón oscuro. Me encogí en mi asiento e intenté disimular mi aspecto miserable. «¿Señora Margarita? ¿Es usted la señora Margarita?». Una voz grave, cálida y llena de duda sonó justo al lado de mí. Me sobresalté y levanté la vista. Frente a mí estaba una mujer de mi edad, con el cabello corto y teñido de color castaño, vestida con una chaqueta de cuero marrón oscuro. Sus ojos eran agudos, brillantes, pero también transmitían una calidez que me miraba fijamente. Ese rostro, esas facciones firmes, me resultaban tan familiares. «¿Irma? ¿Irma Ramírez?», exclamé, con la voz entrecortada por la sorpresa. Era Irma, mi mejor amiga de juventud. Éramos inseparables en la secundaria, compartiendo los secretos inocentes de la adolescencia, pero luego la vida nos llevó por caminos distintos. Yo me casé y me mudé a Guanajuato, mientras ella se quedó en la ciudad persiguiendo su carrera. Solo sabía vagamente que trabajaba en el área policial, pero habíamos perdido contacto hace muchos años. «¡Dios mío, sí eres tú!», exclamó Irma, con los ojos brillando de felicidad. Nos abrazamos con fuerza. El calor de aquella amiga de antaño, ese encuentro inesperado en el momento más desesperado de mi vida, derrumbó todas mis barreras emocionales. Lloré desconsoladamente sobre su hombro como una niña. Irma no preguntó nada al principio. Me ayudó a sentarme y me consoló con suavidad hasta que logré calmarme. Pidió un croissant caliente para mí. «Come algo, Margarita. Te ves agotada. Tranquila, cuéntamelo todo». Y le conté. Bajo la luz cálida de aquel viejo café, vacié todo mi corazón. No omití ni un solo detalle. La perfección sospechosa de Irene, el sonido constante del agua corriendo a la 1 de la madrugada y aquella escena espeluznante que vi por la rendija de la puerta del baño. Le hablé del fajo de billetes envueltos en papel aluminio, del segundo celular escondido en una caja de pañuelos y del nombre Cueva del Paraíso que tanto me perturbaba. Finalmente, le conté el dolor inmenso que sentí cuando mi propio hijo me rechazó por creer en las lágrimas falsas de su esposa. A diferencia de Hugo, Irma no mostró ni una pizca de duda ni me interrumpió en ningún momento. Se quedó sentada, escuchando con atención, entrecerrando sus ojos agudos y asintiendo a ratos cuando un detalle le parecía importante. Su expresión fue cambiando de la compasión a la seriedad hasta endurecerse con la concentración de una profesional. Cuando terminé de hablar, el café se sumió en un silencio absoluto. Irma dio un sorbo a su café negro, me miró directo a los ojos y dijo con firmeza: «Margarita, escúchame bien, no estás loca y mucho menos eres paranoica. Cada detalle que contaste encaja de forma aterradora». Dejó la taza sobre la mesa y siguió hablando con tono analítico. Bañarse de madrugada, usar dispositivos distintos, actuar en horarios específicos, emplear términos como salir al aire, producto nuevo, adiestrar. Todos son indicios típicos de redes de prostitución y pornografía digital de alta tecnología. Ya no operan de forma tan obvia como antes. Irma bajó la voz con preocupación. Operan con muchísima discreción, escondiéndose detrás de fachadas de familias felices, esposas cultas y amas de casa ejemplares, para engañar tanto a las autoridades como a los vecinos. Irene no es una simple mujer que vende placer. Podría ser una madame de alto nivel, dirigiendo toda una red, y las víctimas no solo son los clientes enfermos, sino también cientos de chicas jóvenes que son atraídas, forzadas y explotadas. Al oírla, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Comprendí de pronto que la tragedia de mi familia era apenas la punta de un iceberg inmenso y oscuro. El problema ya no estaba encerrado dentro de las paredes de la casa de Hugo. Era un crimen, una llaga de esta sociedad,
Irma se inclinó hacia mí y tomó mis manos temblorosas entre las suyas. Su mirada ardía con determinación, transmitiéndome una fuerza invisible. Estoy retirada, pero la sangre policial y mis viejos contactos siguen ahí. Aún tengo compañeros de confianza luchando contra este tipo de crimen. Pero necesitamos algo que la policía no puede conseguir fácilmente. Alguien desde dentro. Apretó mis manos con más fuerza. Su voz se volvió contundente. Margarita, tú eres la única que puede entrar a esa casa, acercarse a Irene sin levantar sospechas inmediatas. ¿Tienes el valor para volver a entrar a la boca del lobo? Me quedé paralizada. ¿Volver al lugar de donde me echaron? ¿Volver a enfrentarme a la sonrisa falsa de Irene y a la frialdad de Hugo? El miedo se coló en mi corazón, pero entonces la imagen de mi hijo siendo engañado, la imagen de aquellas chicas jóvenes en ese teléfono volvió a aparecer. No podía rendirme. No podía permitir que mi hijo viviera toda su vida con un demonio. Si usted acepta, continuó Irma, con la mirada firme, trabajaremos juntas. Usted será mis ojos y oídos, mi agente dentro de la casa. Juntas reuniremos pruebas irrefutables, cosas que ningún tribunal podrá ignorar. Esta vez no solo salvaremos a Hugo, su hijo, también vamos a desmantelar todo ese nido de arañas llamado el paraíso celestial y liberar a esas chicas inocentes. Al mirar los ojos encendidos de mi vieja amiga, sentí que una llama también comenzaba a arder dentro de mí. La desesperación y la soledad de antes desaparecieron, reemplazadas por una voluntad de acero. Ya no era una anciana abandonada, tenía una misión. Respiré hondo, limpié las lágrimas que aún quedaban en mi rostro. Miré directo a Irma y asentí con firmeza. Lo haré, por Hugo y por la justicia. Dime qué tengo que hacer, Irma. Esa noche me quedé en el departamento de Irma. Estaba en un complejo antiguo, sin lujos como la casa de Hugo, pero me hacía sentir segura de una manera extraña. Ella me dio un pijama limpio, con ese suave aroma del sol, y preparó una taza de té de manzanilla caliente para calmar mis nervios. Pero esa noche no dormimos. El departamento de Irma se convirtió en un pequeño centro de operaciones. Sacó un pizarrón blanco y con un plumón dibujó el plano del departamento de Hugo, basándose en mis descripciones detalladas. Marcó la ubicación de las habitaciones, los enchufes, incluso los rincones ocultos que podríamos aprovechar. Al ver a mi amiga, una ex policía retirada, actuar con tanta profesionalidad y decisión, supe que había confiado en la persona correcta. Irma me dio un celular viejo pero funcional. Desde ahora, este será nuestro único medio de comunicación, Margarita. Nada de llamadas ni mensajes normales, ya instalé una app de seguridad. Todos los mensajes se autodestruyen después de leerlos. No dejes rastro de nada. Luego abrió una cajita metálica. Dentro había dispositivos que solo había visto en películas, cámaras y micrófonos diminutos, camuflados de forma tan ingeniosa que era imposible creerlo. Uno parecía un simple cargador de celular. Otro, un botón marrón oscuro, igualito a los de mi abrigo viejo. Y lo más sorprendente, un tornillo metálico, idéntico a los miles de tornillos comunes. Irma me enseñó con paciencia cómo usar cada uno, cómo activarlos a distancia con el celular que me dio y, lo más importante, cómo instalarlos de forma natural. La regla de oro es, mantén la calma, actúa con naturalidad y jamás los mires una vez colocados. Haz como si no existieran. Al amanecer, el plan ya estaba trazado. Irma me miró con seriedad. Margarita, la parte más difícil no es instalar estos aparatos, sino regresar. No puedes volver como una ganadora ni como alguien que busca justicia. Tienes que regresar como una madre anciana, arrepentida y lastimada. Tienes que hacer que Hugo sienta culpa y que Irene crea que ya no eres una amenaza. Esa es la única forma de que esa zorra baje la guardia. Juntas elaboramos un guión perfecto. Diría que, después de ser echada, me sentí mal, con la cabeza dando vueltas, y tuve que ir al hospital. El médico diría que tengo signos de deterioro de memoria por la edad, y que a veces puedo confundir películas, libros y la realidad. Para que todo pareciera real, Irma llamó a un amigo médico jubilado y le pidió que me escribiera una receta con unos suplementos comunes para el cerebro, sin efectos secundarios. A la mañana siguiente, desde el celular de Irma, marqué temblando el número de Hugo. Respiré hondo,
tratando de hacer que mi voz sonara temblorosa y cansada, como si hubiera pasado la noche entera en la calle, del otro lado de la línea. Hugo contestó con voz aún adormilada y fría. ¿Para qué llamas, mamá? Empecé a llorar, con lágrimas verdaderas de dolor y desconsuelo. Hugo, perdóname, hijo. Me equivoqué. No sé por qué dije esas cosas. Tal vez ya estoy vieja. Me estoy volviendo loca. Le conté la historia que habíamos preparado sobre ir al hospital, sobre el diagnóstico del doctor, y terminé con una frase cargada de desesperación. El doctor dijo que no debería estar sola en este momento, pero dime, ¿a dónde puedo ir ahora? Del otro lado hubo un largo silencio. Pude escuchar su suspiro pesado. Tal vez el cariño por su madre y un poco de remordimiento vencieron al enojo. ¿Dónde estás? Voy por ti. Me quedé esperando en el vestíbulo de un hospital público que Irma me había indicado. Cuando el auto familiar de Hugo apareció, sentí un nudo en el pecho. Al llegar a casa, la puerta se abrió y ahí estaba Irene esperándonos. Su rostro ya no mostraba ni hostilidad ni esa sonrisa triunfante de anoche. En su lugar había una compasión fingida, una falsa misericordia desde su pedestal. Yo cumplí con mi papel. Bajé la mirada, incapaz de sostenerle los ojos, y le pedí disculpas en voz baja. Irene, perdóname. Estoy vieja, confundida. Perdóname, hija. Irene se acercó de inmediato. Me tomó del brazo con una voz tan dulce como la miel. No se preocupe, mamá. Todos cometemos errores. No piense más en eso. Podría empeorar su salud. Pase adentro a descansar. Hugo, que estaba detrás de mí, observó la escena y creyó que el conflicto se había resuelto del todo. Suspiró aliviado y le dijo a su esposa: ¿Viste? Te lo dije. Mamá solo estaba exagerando. Aunque en apariencia se mostraba comprensiva, sabía que Irene no confiaría tan fácilmente. Al pasar junto a ella, sentí su mirada siguiéndome, una mirada fría y vigilante. Ya no era la nuera inocente y despreocupada de antes. Para ella, yo me había convertido en un enigma que debía vigilar. Entendí que, a partir de ahora, cada palabra y cada movimiento mío en esa casa sería observado. La verdadera batalla había comenzado, una guerra silenciosa y llena de peligros. En los días siguientes, aproveché cada oportunidad. Al día siguiente, mientras Irene cocinaba en la cocina, salí a la sala, tomé mi cargador de teléfono y fingí que lo conectaba al enchufe junto al sofá donde Irene solía trabajar. Lo dejé caer a propósito al suelo, citó. Al agacharme para recogerlo, en una fracción de segundo, intercambié el cargador real por el que tenía una cámara oculta que Irma me había dado. La maniobra fue perfecta. Al día siguiente, fingí que quería ayudar a Irene a limpiar su dormitorio. Mientras limpiaba el buró junto a su cama, dejé caer a propósito un viejo botón de mi ropa bajo el mueble. «Ay, estos ojos viejos ya no ven bien», me quejé. Al agacharme para buscarlo, aproveché para pegar el botón cámara debajo del cajón, justo donde antes había encontrado el segundo teléfono. El ángulo de grabación apuntaría directo al lugar donde Irene solía sentarse en la cama. El tornillo fue el dispositivo más difícil de instalar. Debía colocarse en el baño. Esperé a estar sola ahí y fingí que se me resbalaba la botella de champú, derramándola por todo el suelo. Al agacharme para limpiar, saqué una moneda pequeña de mi bolsillo y con el borde aflojé el tornillo original de la bisagra de la puerta. Rápidamente lo reemplacé por el tornillo con cámara. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Al terminar todo, regresé a mi habitación sintiéndome como si acabara de salir de una batalla. Tomé el teléfono que Irma me había dado y, temblando, envié el mensaje clave que habíamos acordado. Esta noche quiero sopa de pollo. Unos segundos después, el teléfono vibró suavemente. Apareció un mensaje de respuesta que se borró de inmediato, justo a tiempo para que yo lo leyera. Ya compré el pollo. Todo está listo. Recibida la señal, empezamos a vigilar. La red estaba tendida. Ahora solo me quedaba seguir fingiendo ser una anciana despistada e inofensiva. Y esperar a que el monstruo mostrara su verdadero rostro. Los siguientes 5 días fueron los más largos y estresantes de mi vida. Vivía en un estado de alerta constante, actuando como una madre anciana y despistada,
mientras vigilaba en silencio cada movimiento de mi nuera. No podía comer bien ni dormir tranquila. Cada pequeño ruido por la noche, cada mirada de Irene me hacía saltar el corazón. Tenía que mantener mi fachada perfectamente. Cada mañana después del desayuno, tomaba obedientemente las pastillas para la memoria, que en realidad eran solo vitamina C que Irma había cambiado, delante de Hugo e Irene. Me acostumbré a olvidar cosas, a veces repetía preguntas que ya había hecho, lo que convencía aún más a Hugo del diagnóstico del médico. La mayoría del tiempo, me quedaba sentada en silencio en mi habitación, fingiendo leer o mirar programas de televisión aburridos, para que Irene pensara que yo era totalmente inofensiva y la zorra realmente bajó la guardia. Después de unos días de observación, al ver que no mostraba ninguna reacción extraña, Irene pareció volver a su rutina habitual. Durante el día, seguía siendo la nuera atenta, cuidando de mí y de Hugo con dedicación. Pero cuando caía la noche, se convertía en la despiadada dueña del paraíso secreto. El sonido del agua a la 1 de la madrugada seguía escuchándose, pero ya no era un misterio, sino la señal de que comenzaba otra noche de pecado. Cada noche, mientras yo me revolvía en la cama, el celular secreto que me había dado Irma vibraba suavemente. Era su señal, avisándome que los ojos electrónicos que habíamos instalado estaban funcionando y que ella estaba recibiendo imágenes y sonidos desde la guarida de la bestia Irma. No me mandaba los videos. Tal vez no quería que sufriera otro shock. En su lugar, me enviaba resúmenes cortos, en mensajes codificados que habíamos acordado de antemano y que ella borraba de inmediato. Cliente A ya transfirió el dinero. Esta noche hay 3 envíos. La chica B no coopera, atención. Nueva solicitud. Petición especial. Fiesta en la alberca. Solo leer esas líneas vacías ya me helaba la sangre. Acostada en la oscuridad, imaginaba lo que Irma y sus antiguos colegas debían estar viendo en sus pantallas. Desde algún rincón de esta ciudad pensaba en la chica B que no coopera. Tal vez era muy joven, asustada, intentando resistirse. El corazón se me partía. Estoy haciendo lo correcto, me repetía. Tengo que seguir adelante. Irma me contó que lo que captaban los dispositivos era incluso peor de lo que yo imaginaba. La cámara en la sala, camuflada dentro de un cargador, había captado momentos clave cuando Irene bajaba la guardia. Cuando Hugo se iba a trabajar y yo supuestamente dormía la siesta, ella se sentaba en el sofá y recibía llamadas secretas, con un tono de voz completamente distinto. Ya no era dulce, sino fría, dando órdenes y coordinando todo con profesionalismo. La cámara bajo la mesita de noche, oculta en un botón, era la prueba más valiosa. Cada noche, después de que Hugo se dormía profundamente, ella sacaba su segundo celular. La diminuta lente grababa claramente cómo iniciaba sesión en cuentas bancarias con saldos enormes. Los números danzaban en la pantalla y cómo chateaba con otros intermediarios, discutiendo sobre reclutar nuevo material. La cámara del baño, escondida dentro de un tornillo, aunque no tenía el mejor ángulo, grabó fragmentos de audio con nitidez. Eran las conversaciones de Irene con los clientes, negociaciones descaradas sobre los cuerpos de otras chicas, palabras de persuasión, amenazas y hasta risas sádicas cuando un trato se concretaba con éxito. Mientras yo era una espía improvisada en el frente interno, afuera el equipo de Irma trabajaba sin descanso a partir del número desconocido que, por suerte, alcancé a memorizar de un papelito hallado entre el fajo de billetes. Lograron rápidamente identificar al hombre misterioso. Se llamaba Ricardo Vargas, un tipo adinerado, dueño de una cadena de clubes nocturnos, y lo más importante, había estado en la lista de clientes VIP de una red similar que fue desmantelada hace unos años. Irónicamente, ese fue el último caso grande en el que participó Irma antes de jubilarse. Empezaron a seguirle los pasos a Ricardo. Las fotos tomadas desde lejos mostraban que solía reunirse y entregar sobres abultados a unos jóvenes, aparentemente parte de la red de Irene, en cafeterías desiertas o en estacionamientos subterráneos oscuros. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar, formando un cuadro completo del crimen. Irene era el cerebro detrás de la red online, encargada del reclutamiento, la promoción y la negociación con los clientes en línea. Ricardo, por su parte, era el encargado de los asuntos externos, quien buscaba clientes VIP,
manejaba el dinero en efectivo y resolvía problemas en la calle. Juntos eran un dúo perfecto, construyendo un imperio clandestino justo bajo las narices de mi hijo. La noche del jueves, justo cuando sentía que ya no podía más, recibí un mensaje de Irma, distinto a los de siempre. Llámame ya, Canal Seguro. Corrí al baño, cerré con llave y marqué. La voz de Irma del otro lado ya no tenía la calma habitual, sino una urgencia firme y decidida. Margarita, ya tenemos todo, más de lo que necesitamos. Incluso, la grabación en el baño de esta noche es una prueba irrefutable de una gran operación que va a ocurrir en una casa en las afueras. No podemos esperar más, la redada está lista. Hizo una pausa. Pude oír cómo inhalaba profundo. Luego continuó con voz firme. Mañana al amanecer a las 5 en punto. Es cuando están más vulnerables, después de una noche de actividad. Vamos a entrar. Usted solo tiene que hacer una cosa, pero es la más importante. Asegúrese de que la puerta principal no tenga puesto el seguro desde dentro. Déjela cerrada como de costumbre. Mi gente se encarga del resto. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Entendido, Irma. 5 de la mañana. Así es, dijo Irma, con un tono más suave antes de colgar. Gracias, Margarita. Es usted más valiente que cualquiera que haya conocido. La llamada terminó. Me quedé sentada en la oscuridad del baño, mirando por la ventana. Guadalajara seguía brillando con luces, pero yo sabía que en tan solo unas pocas horas, antes de que saliera el sol, una tormenta de justicia iba a caer sobre este apartamento. A la 1 en punto, el sonido del agua volvió a salir del baño. Esta vez no sentí miedo ni curiosidad, sino una repulsión helada. Sabía que sería la última vez que ese sonido perturbara mis sueños. La última escena de la obra de teatro falsa de Irene Fijé, la vista en los números rojos del reloj, contando cada minuto, cada segundo. 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, 4:45 de la mañana. El tiempo nunca había pasado tan lento. A las 4:50 de la mañana llegó el momento. Me levanté con cuidado de la cama, sin hacer un solo ruido. Caminé descalza sobre el piso de mármol frío, con el corazón retumbando en el pecho. Me acerqué a la puerta principal. Como siempre, antes de dormir, Irene tenía la costumbre de poner el seguro adicional, una costumbre tan meticulosa como aterradora. Con manos temblorosas, toqué la barra metálica helada. Lentamente, con mucho cuidado, la giré y la abrí. Un pequeño clic resonó en el silencio de la casa, pero para mí sonó como un trueno. Contuve la respiración, escuchando si había ruido desde la habitación de la pareja. Nada. Seguían dormidos profundamente. Mi última misión había terminado. Regresé en silencio a mi habitación, me senté al borde de la cama y esperé exactamente a las 5 de la mañana. No hubo sirenas ensordecedoras, ni gritos, ni golpes violentos en la puerta. Solo un leve clic, profesional y casi imperceptible, cuando la puerta principal fue abierta. Un equipo de policías vestidos de civil se movieron rápido y en silencio como fantasmas, irrumpiendo en el departamento. Irma iba al frente, su rostro endurecido bajo la luz tenue, sus ojos afilados como cuchillas. Al verme me asintió levemente y me hizo una seña para que me quedara en la habitación. Se dividieron en 2 grupos. Uno se dispersó por la sala, controlando las salidas. El otro, liderado por Irma, se dirigió directamente al dormitorio matrimonial, donde probablemente Irene seguía absorta en su trabajo de medianoche. Un grito agudo, desgarrador, de Irene rompió el silencio de la madrugada. Le siguió el estruendo de objetos cayendo, tal vez una lámpara o un teléfono arrojado. La voz de un hombre, quizás el jefe de policía, resonó con autoridad y firmeza. Irene Vargas está arrestada bajo sospecha de organizar y liderar una red de actividades ilegales. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra ante el tribunal. Hugo despertó sobresaltado. Escuché su voz gritar con pánico, sin entender lo que ocurría. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están en mi casa? Irene, ¿qué hiciste? Minutos después, la policía sacó a Irene al salón. Apenas alcanzó a ponerse una bata de seda. Su largo cabello, usualmente bien peinado, ahora colgaba desordenado, pegado a su rostro pálido y deformado por el terror y la incredulidad.
Al pasar frente a mi puerta, me vio de pie ahí. Ya no había falsedad ni fingida compasión en su mirada. Solo un odio puro, feroz, como si quisiera devorarme viva. Los oficiales comenzaron a desplegar las pruebas sobre la mesa de centro. Un segundo teléfono negro, una laptop delgada y, lo más perturbador, una libreta repleta de nombres, números y notas codificadas. También colocaron varios fajos de billetes que habían encontrado escondidos en el armario Irma. Encendió un video grabado desde una cámara oculta en forma de botón. En la pantalla del televisor apareció una imagen nítida de Irene en ropa de encaje, conversando con un cliente. A través de la pantalla, Hugo quedó paralizado, como una estatua. Miró las pruebas irrefutables sobre la mesa, a su hermosa esposa esposada, y luego fijó la vista en el video. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego a un dolor profundo, como si su mundo se derrumbara en ese instante. Se tambaleó, tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Al mismo tiempo, la radio que sostenía Irma transmitió una voz firme. Equipo 2 reportando. El sujeto Ricardo Vargas ha sido arrestado en su domicilio. Todos los lugares vinculados a la red han sido asegurados simultáneamente. Operación exitosa. Irene fue escoltada hacia afuera. Al pasar junto a mí, apretó los dientes y se inclinó hacia mi oído, susurrando con un tono venenoso. Todo esto es culpa tuya, nunca te lo voy a perdonar. Yo solo la miré en silencio, sin miedo, sin satisfacción, solo con una tristeza infinita. La puerta se cerró. Todo había terminado. En el juicio que siguió, Irene contrató a un abogado reconocido, intentando revertir la situación. Negó los cargos, lloró y elaboró una historia trágica sobre haber sido obligada, engañada, que ella también era una víctima. Pero los videos, los archivos de audio con su voz clara, los mensajes negociando precios y las sumas astronómicas en sus cuentas bancarias formaron un muro de pruebas imposible de romper. El cuaderno de Irene se convirtió en la prueba más importante, revelando toda la estructura, la escala y la lista de clientes de El Paraíso. Los testimonios de las jóvenes rescatadas hicieron que los crímenes de ella fueran aún más graves. Finalmente, Irene fue condenada a varios años de prisión por dirigir una red organizada de explotación y actividades ilegales. La demanda de divorcio unilateral de Hugo también fue aceptada de inmediato por el tribunal. Una semana después del juicio final, Hugo vino a verme. Ya no era el joven arquitecto arrogante y seguro de sí mismo. Estaba demacrado, visiblemente deteriorado. El dolor y la traición se habían marcado profundamente en su rostro. Se paró frente a mí, en el pequeño departamento de Irma donde yo me estaba quedando. Guardó silencio por un buen rato y luego, lentamente, se arrodilló en el suelo. Las lágrimas de un hombre adulto comenzaron a correr por sus mejillas hundidas. Mamá, lo siento. Perdóname por no haberte creído. Fui un hijo tonto, ciego. Te eché de mi vida, te hice daño. Perdóname, mamá. Ya no pudo seguir hablando, solo bajó la cabeza y lloró. Lo ayudé a ponerse de pie, abrazando con fuerza a mi hijo ya hecho y derecho. Lloraba desconsoladamente, como un niño perdido que al fin encuentra a su madre. No dije nada, solo le di unas palmaditas suaves en la espalda. Ya no hacían falta los reproches ni los enojos. Ese abrazo de aquel día fue el primer paso para sanar las grietas en nuestra relación de madre e hijo, aunque las heridas del alma de Hugo necesitarían mucho más para curarse. Sabíamos que no podíamos quedarnos ni un día más en ese lujoso pero frío departamento. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos espantosos. La sala era donde se había derrumbado la confianza de Hugo, el dormitorio donde se tejieron las mentiras, y el baño, para mí, seguía siendo una pesadilla sonora del pecado. Decidimos irnos, dejar atrás todas esas sombras. Vendimos el departamento a bajo precio a un comprador que planeaba renovarlo por completo. Solo conservamos algunas cosas verdaderamente significativas para la familia. Unas fotos antiguas del padre de Hugo, algunos de sus libros favoritos y la guitarra vieja de mi hijo Hugo. También renunció a su trabajo en la prestigiosa firma de arquitectura. Dijo que no podía seguir construyendo casas hermosas sobre los cimientos podridos de su propia vida. Necesitábamos empezar de nuevo, romper del todo con el pasado.
En medio de aquellos días inciertos, sin saber a dónde ir, me vino a la mente la imagen de una playa tranquila en Manzanillo. Era el lugar donde solíamos vacacionar en verano cuando Hugo era pequeño y su padre aún vivía. Recordé la arena dorada que se extendía sin fin, el murmullo de las olas y las casitas blancas junto al mar. Dudosa, le propuse a mi hijo: ¿y si nos vamos a vivir allá, hijo? Buscamos un lugar tranquilo, cerca del mar. Hugo, que estaba sentado mirando distraído por la ventana, volteó a verme. En sus ojos hundidos, por primera vez después de tantos días oscuros, vi una chispa de luz. Asintió sin dudar. Sí, mamá, vámonos al mar. Y eso fue lo que hicimos. Nos alejamos del bullicio y el caos de Guadalajara, buscando la calma y sencillez del océano. Encontramos una casita encantadora, toda pintada de blanco, con una cerca de madera baja y una bugambilia rosa morada que daba la bienvenida en la entrada. Desde la ventana del salón podíamos ver el mar azul que se perdía en el horizonte. Cada mañana, lo primero que escuchábamos era el sonido constante de las olas, como una melodía suave que acariciaba y curaba. Una tarde, una gata tricolor flaca y perdida apareció en nuestro porche. Hugo le dio leche. Se quedó y no se despegaba de nuestros pies. La adoptamos y le pusimos un nombre sencillo: Sol. El gatito solía acostarse a tomar el sol sobre el escalón de cemento frente a la casa. Su presencia le daba un calorcito especial a nuestro nuevo hogar. Nuestra vida ahora no tiene lujos ni fiestas elegantes. Es tranquila y sencilla, de una forma que a veces sorprende. Cada mañana me levanto temprano, preparo una olla de café bien aromático y hago un desayuno simple con pan y huevos. Hugo, después de un tiempo de descanso, consiguió un trabajo como administrador en un pequeño centro vacacional cerca de casa. No gana una fortuna, pero el trabajo le da paz. Cada mañana saca su vieja moto por la reja justo cuando el sol empieza a asomar sobre el mar. En la noche, madre e hijo cocinamos juntos. Preparamos platos sencillos, vemos alguna película vieja en la tele o, a veces, simplemente nos sentamos en el porche, sintiendo la brisa salada del mar y hablando de cosas sin importancia del pasado. Ya no hay más ruido de agua a la 1 de la madrugada. Ya no hay más mentiras dulces. Ya no está esa carga de sospechas ni el miedo constante. Solo queda la paz, una paz verdadera. Aquel golpe emocional cambió a Hugo por completo. Ya no es ese arquitecto joven, entusiasta y algo arrogante de antes. Mi hijo ahora es más callado, más profundo. Ya no se lanza al trabajo con desesperación para probarse a sí mismo. En cambio, pasa tiempo leyendo libros de psicología y sobre cómo sanar heridas emocionales. Lo veo meditar cada mañana en la playa y correr al atardecer por la orilla. Y luego, hizo algo que me llenó de orgullo. Se ofreció como voluntario en un grupo de apoyo anónimo en línea para víctimas de estafas amorosas y abuso psicológico. Usa su propia historia dolorosa para alertar, compartir y ayudar a quienes han pasado por lo mismo. No dejó que el dolor lo ahogara. Está convirtiendo su tragedia en fuerza para levantar a otros, y yo empecé a escribir. Antes de que dejáramos la ciudad, Irma vino a visitarnos y me regaló un cuaderno de cuero grueso, color marrón oscuro. Me dijo: escríbelo todo, Margarita. Escribir también es una forma de sanar. Cada día me siento junto a la ventana que da al mar. Coloco el cuaderno sobre las piernas y escribo. Escribo toda mi historia, desde el primer día lleno de esperanza cuando llegamos a Guadalajara, hasta esas noches de insomnio por el sonido del agua, el momento aterrador al descubrir la verdad y también el juicio final. No escribo para quejarme ni para culpar. Escribo para dejar constancia del camino de una mujer común que se atrevió a enfrentar la verdad, que luchó por su hijo y que, al final, recuperó la paz. Escribo para sanar. Una tarde de fin de semana, Irma vino manejando desde la ciudad para visitarnos. Trajo una canasta con frutas frescas. Los tres nos sentamos en el porche, en unas viejas sillas de mimbre, tomando té de manzanilla y viendo el atardecer. Irma me miró, luego miró a Hugo y sonrió con ternura. Se ven tan diferentes ustedes dos, un poco más delgados, pero mucho más en paz. Hugo se volvió hacia ella con una sonrisa genuina.
sin rastro de esfuerzo, la primera que aparecía en su rostro después de tantos días de tormenta. Gracias a mi mamá y gracias a usted. Si no fuera por las dos mujeres más valientes que he conocido, probablemente seguiría atrapado en ese pantano. El sol se ponía lentamente sobre el mar, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado resplandeciente. No estamos viviendo para vengar el pasado. No vivimos atormentados por Irene ni por lo que perdimos. Vivimos para renacer, para reconstruir desde las cenizas una nueva vida, sencilla pero digna y llena de verdad. Y para mi hijo y para mí, eso es la verdadera felicidad. Alguna vez pensé que no era más que una vieja loca, marginada por mi propia sangre. Pero resultó que la confianza, el instinto y el amor de una madre, cuando son llevados al límite, pueden convertirse en el arma más poderosa contra el mal. No elegí el camino de la venganza, elegí levantarme, por mi hijo, por las chicas inocentes y por mí misma. Me di cuenta de que, incluso cuando todo a tu alrededor es mentira, la verdad, si tienes suficiente perseverancia y valentía, puede salir a la luz. La lección que aprendí después de todo lo que pasó es: nunca subestimes la fuerza de una madre, sobre todo cuando su corazón lucha no solo por su sangre, sino también por lo que es justo, y a veces, quienes parecen ser los más débiles, pueden hacer caer todo un imperio de maldad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.